Entonces, una vez que nosotros hicimos ese marcaje, si se dan cuenta, aquí fue mínimo, se empiezan a colocar los expansores. Y esos expansores van a ir en función del color. Primero se colocó un expansor blanco, que les digo que aquí me lo acomodaron mal. Después un expansor amarillo, verde, azul, según sea el caso, y el diámetro del implante que vamos a colocar. Sí, no, sí. Primero colocamos el expansor con pieza de mano, ya no requiere irrigación, a una revolución de 25 a 35 por minuto, es decir, 25 a 35 revoluciones por minuto y se recomienda un torque hasta de 50 newtons, ¿de acuerdo? Pero, pensando, y les repito, el protocolo de Hayosen, este kit es una maravilla, a mí me encanta, lo uso muy frecuentemente, pero con esta visión periodontal que tenemos, valga la redundancia, los periodoncistas, siempre que estoy haciendo este procedimiento, voy irrigando de manera pausada y hago la inserción del expansor con pieza de alta velocidad, con la pieza de mano del kit del motor de implantes, 25 a 35 revoluciones por minuto. De hecho, yo lo hago a 25 y con irrigación. Entonces, eh, piso el pedal, baja, cuento hasta 5, o hasta 3, perdón, uno, dos, tres, me detengo y riego. Vuelvo a pisar el pedal. Uno, dos, tres, me detengo y riego, ¿de acuerdo? Y una vez que el motor marca el pip, pip, pip de que ya no tiene más potencia, entonces quitamos la pieza del contraángulo, colocamos la matraca y lo seguimos bajando, lo seguimos deslizando o lo seguimos insertando de manera manual. Y sigo exactamente el mismo protocolo. Media vuelta, me espero 3 minutos irrigo. Media vuelta, me espero 3 minutos, perdón, tres tiempos e irrigo. ¿Cuál es el objetivo en particular de este protocolo que es, a mi manera de ver, muy recomendable? Que estamos permitiendo que este tejido óseo se distienda sin ser dañado. Doctores, estamos tratando con células en ese sitio, hay osteoblastos, hay osteocitos, hay osteonas formadas por esos osteocitos. Entonces, darle tiempo y no sobrecalentar es muy importante para que ese tejido no se necrose. Entonces, al momento de poner, de ir bajando o de ir colocando cada expansor, tenemos que respetar estas revoluciones, si es con la pieza, si es con el contraángulo. Yo recomiendo irrigar y recomiendo hacerlo por tiempos y esperar para que este tejido, recordemos que el hueso está formado por una gran cantidad de colágena, es un tejido vivo. Tenemos que darle la oportunidad de irse restableciendo para que no vaya a caer en un proceso de necrosis. Se puede necrosar si no irrigamos, si lo hacemos muy rápido, si no respetamos las revoluciones y los newtons, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo con este manual de la empresa de Hayosen, hacen hincapié en el momento que nosotros vamos a colocar más de un implante, vean los tiempos. Primero, si supongamos que vamos a colocar 3 implantes en zona del 36, 35, perdón, 37, 36 y 35. Segundo, primer molares y segundo premolar. Entonces, una vez que hicimos los pasos anteriores, y que vamos a empezar a utilizar los expansores, primero vamos a utilizar, a expandir en el centro, después nos vamos a ir a distal y después nos vamos a dirigir hacia mesial. Recordando que es de 25 a 35 revoluciones por minuto si utilizamos el contraángulo, máximo puede ser 50 newtons de fuerza y una vez que la pieza del motor de implantes empieza a hacer el sonido, continuamos con el desplazamiento manual.
Aquí es bien importante hacer hincapié en el por qué vamos a utilizar esta secuencia, por qué primero en medio, después en distal y después en mesial. El gran objetivo es para no generar una fractura en esta zona, porque estamos distendiendo. Vean el espacio que se está abriendo. Si nosotros primero colocamos el expansor en mesial, podemos fracturar esa zona. Les recuerdo que aunque estamos trabajando con un tejido que está hidratado, que está altamente colagenizado, también es altamente mineralizado y podemos generar una especie de fractura en tallo verde. Y esos procedimientos se usaban antes. El S-Kit nos permite no tener que recurrir a la necesidad de una fractura en tallo verde. Entonces, por eso es importante primero abrir el espacio, dar los tiempos, hacerlo con las revoluciones indicadas, estar irrigando, les repito, yo sigo irrigando mientras se sigue utilizando los expansores. Después nos vamos a ir a distal y para cuando esto suceda, la plasticidad misma del hueso nos va a permitir que este espacio se desplace de una manera más amigable, más flexible, más cómoda y menos traumática. Y entonces ya al final iríamos en esta zona. ¿Qué pasa si nosotros vamos a colocar exclusivamente un implante como en el caso de Fer? En este caso en particular, justamente porque para evitar una fractura en esta zona y una fractura en esta zona, los drill se bajaron manualmente. Entonces, dábamos una vuelta completa, contábamos tres, otra vuelta, esperábamos tres. Y fue un procedimiento más lento, pero fue una excelente opción. Eso es lo más importante de este tipo de protocolos, que representó una gran opción porque tenemos dos dientes adyacentes y porque nos permitió hacer este proceso en un reborde disminuido. A pesar de que este paciente ya se le había hecho una preservación alveolar, y les recuerdo que tenemos que tener muy en claro que una preservación alveolar es muy diferente a una regeneración ósea guiada. La preservación alveolar la vamos a hacer al momento de hacer la extracción y la regeneración ósea guiada la podemos hacer en ese momento o en casos donde ya haya habido una contracción previa grande de años en sitios que no fueron previamente preservados. Entonces, este paciente, por cuestiones de pandemia, de tiempos, etcétera, no pudimos verlo en los tiempos indicados. Yo quiero hacer hincapié en algo ahorita que les hago hincapié siempre a mis residentes, que cuando hacemos cirugía de tejidos blandos tenemos que esperar 4 meses a que cicatrice antes de colocar restauraciones definitivas o de hacer algún otro protocolo de tratamiento. Y cuando trabajamos o tratamos con el hueso, tenemos que esperarnos de manera ideal 6 meses. Hay protocolos quirúrgicos para la colocación de implantes actualmente que permiten, de acuerdo o definidos con base al diseño del implante y a sus características, hacer las inserciones al cuarto o quinto mes. En particular, mi sugerencia en muchos de los casos es mejor esperar los 6 meses. Y en este caso en particular de Fer, lo que sucedió es que por cuestiones de pandemia, tiempos, etcétera, no pudimos ver al paciente y les recuerdo entonces que si al mes octavo de haber hecho una preservación no se colocó el implante, ese sitio se va a colapsar. Esa parte es imprescindible tenerla muy en claro con el paciente para que el paciente no genere falsas expectativas, que él esté muy consciente que a partir del octavo mes de una regeneración ósea guiada o de una preservación de reborde, el sitio se va a empezar a colapsar, para que el paciente tenga en mente que si está en el extranjero, que si está haciendo un viaje, que si difícilmente no tuvo la posibilidad económica, tiene que generar algún recurso para colocarse el implante, ¿de acuerdo? Porque tenemos que recordar que órgano que no se utiliza se atrofia y en este caso lo que le da calidad, cantidad, altura, anchura al hueso es la presencia de un diente o de un implante. Entonces, máximo 8 meses. En este caso en particular de este paciente de Fer, como pasó demasiado tiempo, esta parte colapsó, pero aún así teníamos las dimensiones adecuadas. Quedamos entonces que la secuencia de la colocación de implantes
que diseña la casa comercial es muy importante tomarla en cuenta porque está definida con base a la fisiología ósea que sí o sí tenemos que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Y esta imagen es muy importante para que nosotros veamos que podemos colocar implantes hasta de 4 milímetros de diámetro, perdón, desde 4 hasta 4.5 de diámetro. ¿Con qué longitudes? Ya lo vimos aquí en el kit máximo 11.5, siempre y cuando nuestro análisis de cada caso en particular y el análisis topográfico, no topográfico, tomográfico, perdón, nos permita definir que estamos respetando el espacio del nervio dentario inferior. Y entonces, tenemos, por ejemplo, para colocar un implante de 4 milímetros de diámetro, vamos a utilizar 3 expansores, el blanco, el amarillo y el verde. Ya vimos con qué protocolos. De 25 a 35 revoluciones por minuto, máximo 50 newtons de torque sobre centímetro cuadrado. Mi recomendación es esperar esos 3 tiempos y seguir irrigando. Si por su parte lo que vamos a colocar es un implante de 4.5 milímetros de diámetro, entonces cambia el protocolo de expansores. Nos iríamos hasta el azul, hasta un cuarto expansor, ¿de acuerdo? En este caso, en el caso de Fer, una vez que nosotros logramos expandir, bajamos el implante, colocamos el implante de la casa comercial. En este caso fue una casa comercial diferente, pero esta parte la quiero remarcar de manera muy importante, porque el S-Kit de expansión, para expansión de cresta, el kit de Hyosen es una maravilla, porque cuando yo me pongo a hacer el análisis del caso con Fer, le comenté, Fer, no podemos colocar el implante si no utilizamos un sistema de expansión. Le dije, yo el que te recomiendo ampliamente es el de Hyosen. Doctora, el paciente ya había pagado, ya tenía físicamente el implante antes de pandemia, etcétera, y no había forma de cambiar de casa comercial. Entonces yo le dije, ok, vamos a utilizar el kit de Hyosen para la técnica de split y finalmente colocamos el implante de tu casa comercial. Aquí el punto importante es que una vez que nosotros hicimos todo el proceso de expansión, este proceso, que logramos la dimensión ideal con base a los expansores que teníamos definidos, utilizamos por último la fresa que marcaba el kit de esta casa comercial y entonces pudimos bajarlo de manera ideal. Este es el implante ya colocado. Como fue una técnica de expansión, teníamos un reborde disminuido, se hizo, les comentaba, una incisión crestal de espesor total, no hubo descargas, es decir, no hubo incisiones liberatrices, nos extendimos 2 dientes, medio diente adyacente y aquí hasta la zona papilar, para tener un mejor desplazamiento del colgajo. Aquí se ve el desplazamiento del colgajo y este dato importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros hacemos este tipo de protocolos, cualquier tipo de protocolo quirúrgico, debemos tener en mente que lo que queremos es generar acceso al sitio quirúrgico. Y este acceso nosotros lo vamos a lograr mediante este tipo de incisiones y tenemos 2 opciones. O extendemos el colgajo hacia dientes adyacentes o hacemos liberatrices. Si nosotros hubiéramos decidido, si alguien hubiera pensado en hacer liberatrices en esta zona, yo les sugeriría que lo pensaran muy bien o lo hicieran con mucho cuidado. Porque una vez que nosotros queremos suturar liberatrices en las partes más distales, créanme, es bien complicado. Se requiere de mucha habilidad. Entonces, por eso es mejor hacer un colgajo más extenso
y no recurrir a las liberatrices. Otra cosa importante es tomar en cuenta la apertura bucal del paciente. Si el paciente no tiene la apertura bucal adecuada, vamos a batallar. Si el paciente tiene un exceso de peso, tiene carrillos muy prominentes, vamos a batallar. Entonces, en ocasiones como esta, mi sugerencia es hacer un colgajo más amplio, se sutura en estas zonas con puntos simples. No tengo aquí fotografía final de Fer, que esa nos faltó. Se colocan puntos simples, no se requiere hacer liberación de periósteo, porque a pesar de que nosotros con esta técnica expandimos las corticales, como no colocamos sustitutos óseos, no generamos un volumen mayor que impidiera el cierre primario de la herida. Entonces, en protocolos donde se van a quedar sumergidos los implantes, que este es un tornillo de cierre, se sugiere que haya un cierre primario de la herida ideal, que haya una adecuada posición de planos, y un punto sumamente importante es que este colgajo esté libre de tensión. Y evidentemente, nada más que no se desinsertó, sí se desinsertó. Entonces, como nosotros logramos un mayor volumen óseo, si nosotros al querer generar ese cierre primario de la herida, vemos tensión, vemos un colgajo muy pálido, muy carastósico, muy blanco, quiere decir que ese colgajo está con tensión y se va a exponer. Antes nos daba muchísimo miedo que un colgajo se desplazara, y sobre todo en implantología, y sufríamos con ello. Hoy sabemos que puede suceder que este colgajo se abra, que el tornillo se exponga y no tenemos problema. En el momento podemos, a la semana, 15 días, podemos colocar un tornillo de cicatrización y el paciente se puede quedar con el tornillo de cicatrización. Aquí el punto interesante, uno de los muchos puntos interesantes es que si nosotros no le decimos eso al paciente, el paciente se puede molestar y diría: doctor, es que no me dijo ahora que esto se iba a abrir y que me tenía que poner un tornillo más amplio, y yo no quiero un tornillo más alto porque no me permite comer. Y ojo, ese puede ser un riesgo si no está programada la provisionalización inmediata. Dejando un provisional fuera de oclusión, corremos el riesgo de generar micromovimientos en esta zona y que sea el principio de una pérdida de tejido óseo a nivel cervical. Entonces, en el momento de hacer aposición de planos, si vemos que nos falta, que lo tenemos que estirar mucho, entonces reflectamos el colgajo y hacemos una liberación franca de periósteo. Hacemos cierre primario de la herida, podemos colocar colchoneros horizontales o puntos simples. Y aquí es importante mencionar en relación a las suturas cosas importantes. Si suturamos con seda, la seda es muy noble, es muy fácil de manipular durante el procedimiento quirúrgico, pero corre el riesgo de perder la tensión, el 40-45% de su tensión durante los primeros 8 días. ¿De acuerdo? Entonces, una mejor opción es utilizar un material absorbible que puede ser ácido poliglicólico, que va a perder su tensión hasta después de 15 días, o utilizar un nylon que puede durar con muy buena tensión hasta casi un mes. Entonces, aquí se recomendaría utilizar un nylon y después hacemos un punto de sutura simple en esta zona y no requerimos punto de sutura en la zona cervical. Si nosotros logramos aproximar muy bien los planos a este nivel y a este nivel, más 2 colchoneros horizontales o 2 o 3 simple más, tenemos un adecuado cierre primario de la herida y podemos garantizar que este implante va a permanecer sumergido el tiempo que sea necesario. Entonces, mi recomendación, lo que recomienda la literatura, es que en los procedimientos donde nosotros coloquemos la mayor cantidad de materiales regenerativos o materiales, materiales regenerativos, sustitutos, proteínas, membranas, procuremos hacer un adecuado cierre primario de la herida. En la técnica de split podemos colocar tornillos de cicatrización o podemos hacer esta colocación de implante a 2 fases, pero todo va a depender de la cantidad de cresta ósea que nosotros tengamos aquí. Vean, esta fotografía es preciosa porque nos permite identificar la cantidad
de hueso o de cresta ósea a nivel vestibular que permaneció alrededor de este implante gracias a esta técnica de split con el kit de Hyoson, ¿de acuerdo? Este punto importante. En estos casos, vamos a mandar siempre que coloquemos en el paciente, en nuestros pacientes, algo ajeno a su cuerpo, llámese membranas, sustitutos óseos, mallas de titanio, membranas no absorbibles o implantes, tenemos que mandar un antibiótico. Entonces, a estos pacientes se les manda antibiótico-terapia por 7 días y se les manda un enjuague de clorexidina por 15 días. Les comento mi tip. Los primeros días, para evitar que el paciente esté haciendo enjuagues intensos y que pueda desgarrar suturas, que pueda desgarrar el tejido o aflojar la sutura, yo les mando los primeros 7 días antibiótico y lo cito a los 7 días. No voy a retirar suturas, pero valoro cómo están los tejidos y todo está evolucionando adecuadamente. Ese día le doy receta para clorexidina para que la empiece a utilizar a partir de ese día por 10 días más. Entonces, el punto científico que apoya mi postulado es el siguiente, que estos primeros días las proteínas de adhesión van a funcionar junto con la sutura para mantener la zona quirúrgica estable y el paciente va a estar protegido con un antibiótico que se libera por hueso y por fluido crevicular y va a mantener protegida la herida. ¿Qué le vamos a pedir al paciente como indicaciones posoperatorias? Que no cepille la zona operada, que no coma de ese lado, que no se esté observando la herida, que no coma alimentos muy calientes. Yo les pido que no coma alimentos muy duros como cortes de carne muy fibrosos o dorados para que no vaya a lastimar esa zona. Les pido que sigan las indicaciones al pie de la letra, que se alimente bien, que se hidrate bien y por alimentación bien mando los primeros días dieta líquida dependiendo de cuánto tiempo me tardé en la cirugía, dependiendo de del sangrado del paciente. Y ese es un punto importantísimo. Cirugía larga o mucho sangrado, mándenle sean más restrictivos con sus indicaciones posoperatorias. Indíquenles más días de dieta líquida. Pídanles que no utilice la clorexidina, es decir, generen todas las condiciones ideales para que el paciente se mantenga cuidado y estos procedimientos quirúrgicos que fueron llevados a cabo con todo nuestro respeto y con todos los cuidados, surjan o lleven a cabo un proceso de evolución adecuado. ¿De acuerdo? Entonces es súper importante que al paciente les demos todas sus indicaciones posoperatorias, que mandemos antibióticos porque colocamos algo ajeno a su cuerpo y que al día 7 revisemos y en ese momento ya podemos mandar un enjuague, no importa si hace ya mayor movimiento, incluso en algunos casos yo les pido a mis pacientes que con un cotonete limpien, incluso sin clorexidina, nada más limpien por encima sin tocar la herida los dientes adyacentes, que en ese caso sería y porque tenemos que recordar que la biopelícula se va a dosar a superficies duras, no descamables, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando, esta es la secuencia de pasos para la colocación de implantes en rebordes atróficos y esta es la indicación del SETI. Primero vamos a aplanar la cresta, si es que así lo requiriera, que muy comúnmente sucede. Y aquí mismo también aprovechamos para hacer el marcaje en donde va a ir cada uno de los implantes. Después, metemos nuestras fresas marcadoras, la sierra como paso número 3, expansores, colocamos los implantes y suturamos, ¿de acuerdo? Y les repito, puede ser que los implantes queden expuestos o que sean de 2 fases para, para colocación y descubrimiento posterior. Entonces, en el caso de Fer, se hizo la evaluación tomográfica a los 6 meses de la cirugía, ya no me permite. Lo vamos a analizar desde aquí.
Y lo que pudimos ver fue esto. Este es la tomografía con el implante ya colocado. Vean cómo se respetó esta distancia hacia el conducto del nervio dentario inferior. Vean la cantidad de hueso presente tanto en vestibular como en lingual, es adecuada. Y se hizo la comparación quirúrgica de cómo estaba el caso previo y cómo logramos, los resultados que logramos obtener, perdón, con el kit de expansión, con la técnica de split. Y punto importante, cuando nosotros utilizamos este kit y nos hace hincapié Hayosen, que de rebordes residuales promedio de 4 milímetros, nosotros podemos aumentar hasta 6, de tal manera que son 4 milímetros del implante más 2 en vestibular y 2 en lingual, nos genera un total de 8 milímetros, gracias a la expansión. Entonces, el utilizar expansores, el desplazar, el hacer esta división de la cresta, expandirla y no fresar, no hacer una osteotomía o una ostectomía en la cual con kits convencionales nosotros retiramos hueso, lo que estamos haciendo es generar este espacio. En los casos donde se vayan a colocar más implantes y se genere este espacio de 4 milímetros, que en inglés es conocido como gap, aquí tenemos sí o sí que colocar sustitutos óseos. Y ahí es donde mi recomendación de anexar proteínas que recluten factores de crecimiento es muy importante. Podemos colocar este, un sustituto óseo en masilla o puti, que es como el que les enseñé previamente, o podemos colocar un sustituto óseo particulado, embebido en plasma rico en factores de crecimiento, en plasma rico en plaquetas o en proteínas de adhesión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo. Vean este árbol de decisiones. Cuando nosotros queremos obtener menos de 3 milímetros de expansión, podemos hacer ROG, que sería demasiado, ROG con membrana no absorbible, poner injertos en bloque o podemos hacer la técnica de split. Entonces, básicamente, cuando nosotros solo queremos ganar poca dimensión horizontal, es decir, menos de 3 milímetros, vamos a usar la técnica de split. Si queremos ganar más, tenemos estas opciones, ROG con membranas absorbibles, con membranas no absorbibles o injertos, perdón, en bloque, que son los gold estándar. La desventaja del injerto en bloque que podemos tomar de zonas retromolares o de mentón es que se puede presentar un índice alto de morbilidad del injerto y que depende mucho de la habilidad del quirúrgico, de quien va a operar, ¿de acuerdo? Es por eso que esta técnica es una maravilla, porque nos saca de esta complejidad que les comentaba al inicio de la plática. Menos tiempo, menos dinero, menos molestia, menos tiempo quirúrgico y menos complicaciones para el operador, ¿de acuerdo? Si el paciente lo que requiere es un aumento igual o mayor a 6 milímetros, entonces no puede entrar la técnica de split. Aquí sí o sí es ROG con membranas no absorbibles o con injerto en bloque. Aquí sí o sí es este árbol de decisiones y aquí no, para ganar más de 6, desde 6 a más de 6 milímetros, no podemos utilizar la técnica de split. Y esto es sumamente importante por lo siguiente, porque el hueso cortical, tanto aquí como aquí, está formado por osteonas y las osteonas están conformadas por osteocitos y la nutrición de la osteona es solamente dentro de esa osteona hay un vaso sanguíneo y los osteocitos, aunque no están muertos, fisiológicamente son inactivos. Ya no pueden producir matriz colagenosa para que después se mineralice, no pueden volver a formar hueso. Traducción, el aporte sanguíneo aquí es muy poco, el aporte sanguíneo aquí es muy poco. Es por eso que en este árbol de decisiones, cuando queremos ganar 6 es porque tenemos 1 milímetro de anchura. Entonces, es pura cortical. Si ustedes separan esta cortical, no va a obtener aporte sanguíneo de ninguna parte
el sustituto óseo que vamos a colocar, ni va a haber forma de que el implante se integre. Por eso al inicio de la plática yo les comentaba que es muy importante tomar en cuenta los tejidos para la toma de decisiones. Y este árbol de decisiones es excelente. Se tomó del International Journal of Periodic and Restorative Dentistry del 2022, es reciente. Y aquí es importantísimo entonces reconocer y recordar que el S-Kit nos sirve para SafeVert 1, para casos en los que la pérdida sea horizontal, pero donde tengamos al menos 4 milímetros de anchura y vamos por 3 milímetros más para poder colocar un implante de 4 milímetros. ¿De acuerdo? Y entonces la ruta clínica sería esta. Primero, historia clínica, después análisis periodontal, que incluye sí o sí el análisis tomográfico, y tenemos forzosamente que realizar una fase 1 periodontal. Se los recomiendo. Una de las mayores tasas de fracaso a nivel mundial de implantes o de inicios de periimplantitis es porque el paciente no cursó con un protocolo de fase 1 porque no sabe cómo mantener los implantes. Desafortunadamente, nuestros pacientes piensan que en el momento que colocamos alguna restauración en boca o colocamos un implante, son para toda la vida y ya no tienen nada que hacer y no es el caso, ¿de acuerdo? Entonces, la fase 1 es verdaderamente importante. De manera simultánea también es indispensable el análisis protésico, porque yo les comenté al principio que hoy por hoy la filosofía en relación a la colocación de implantes es que sean protésicamente guiados. ¿Para qué? Para que entonces tengan una dirección y ubicación tridimensional que les permita llevar a cabo una función dentro de boca. ¿De acuerdo? Tenemos también la necesidad de estudios de laboratorio para saber cuáles son las condiciones de nuestro paciente. Les comentaba yo que ya se hizo una historia clínica que nos permite saber cuáles son las condiciones de nuestros pacientes y tenemos también que tomar en cuenta si es que este paciente requiere estudios anexos, como una hemoglobina glicosilada, tenemos en ese momento que hacer las interconsultas con sus médicos tratantes, ¿de acuerdo? Y para la colocación de implantes con la técnica de split, sí o sí tenemos que hacer una fase de mantenimiento y tener en cuenta que es posible que en algunos momentos tengamos que volver a mandar clorexidina al paciente, no sin antes olvidar, y esto tiene todo que ver con la pandemia, que dos de los efectos colaterales de la clorexidina es la disgeusia y la pigmentación. Entonces, para que el paciente, cuando estuvimos en pandemia, algunos pacientes pensaban que habían contraído COVID y no era porque realmente la clorexidina producía pérdida de la sensación del gusto. ¿De acuerdo? Entonces, esta ruta clínica culmina con esa rehabilitación protésica. El colocar los implantes con esta visión protésica va a permitir que tengamos pacientes contentos, que acortemos. Este kit nos permite acortar tiempos, menos sufrimiento, menos gasto, menos materiales, pero tenemos que ser muy puntuales en que mínimo el paciente debe tener esos 4 milímetros de dimensión en sentido horizontal para poder utilizar esta técnica. Tengo muchos otros casos, pero les comentaba yo que definitivamente muchos pacientes que son adultos mayores no les fascina que les tomemos fotografías y entonces lo que pude recuperar con ellos definitivamente eran exclusivamente las radiografías. Y entonces este fue un caso de colocación de implante con esta técnica inmediato a la extracción porque en la zona distal es donde se iba a colocar el implante, ¿de acuerdo? Y se utilizó la técnica de split para lograr distender el reborde alveolar. Este caso en particular iba a llevar un cantilever hacia mesial, que está totalmente permitido. Cantilevers hacia distal no están indicados, pero cantilevers hacia mesial sí se pueden. Y este es otro caso también de otro implante colocado. Me encanta porque en esta radiografía se ve la utilización del expansor, vemos que se vaya sentando adecuadamente en el tejido óseo y que nos permita llevar a cabo el procedimiento en su totalidad.
Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y dudas si es que las tienen, este es el momento indicado.